Vamos, si te parece bien, Federico, con la información sobre el nuevo modelo educativo que presentó ayer por la mañana el secretario de Educación, Aurelio Nuño. La Secretaría de Educación Pública presentó los documentos que integran el nuevo modelo educativo y la propuesta curricular, que tienen como propósito mejorar el sistema de enseñanza desde nivel preescolar hasta el nivel medio superior en el país. El proyecto fue presentado por el titular de la dependencia, Aurelio Nuño, quien aclaró que los formatos no son definitivos, ya que serán debatidos para construir el modelo final, que deberá entrar en vigor en el ciclo escolar 2018-2019. Nos encontramos en un momento decisivo. La reforma educativa nos da una oportunidad que pocas veces tiene un país en su historia: transformar de fondo la educación de nuestro país. La propuesta federal quedó desglosada en 3 documentos que resumen las piezas clave del nuevo modelo, como fueron la Carta sobre los fines de la educación, el planteamiento pedagógico de la reforma educativa y la propuesta curricular para la educación obligatoria. El primer documento quedó orientado a explicar el objetivo de la educación y qué tipo de mexicanos y mexicanas se requiere formar: ciudadanos con valores, informados y responsables que participan en la vida social, económica y política del país. En segundo lugar, se establecen 5 ejes fundamentales que regirán el modelo educativo, como son: poner la escuela al centro al reconocer las particularidades de las escuelas, así como mejores contenidos educativos, tener maestros con capacitaciones de calidad y evaluaciones regionales, así como la inclusión y equidad para todos los estudiantes y la gobernanza del sistema educativo. Finalmente, en tercer lugar, está la propuesta curricular para la educación obligatoria, en la que se definió concentrarse en el estudiante, en sus aprendizajes y en hacer énfasis al desarrollo de los valores y de habilidades socioemocionales del alumno, abriendo espacio a que las escuelas puedan definir parte de los contenidos, ayudando a definir un perfil específico en los egresados. Damos inicio a un amplio proceso de análisis, discusión y debate sobre el modelo educativo para el siglo XXI. Este proceso de consulta en muchos aspectos será inédito. Lo más importante es que serán incluidos los maestros y las escuelas del país. Todo este contenido permanecerá bajo consulta pública a partir del 26 de julio en foros a nivel nacional, iniciando durante una reunión educativa de la Conferencia Nacional de Gobernadores, foros que tendrán como fecha límite el 29 de agosto. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. ¿Qué te parece esta propuesta, Federico? ¿Cómo sientes que va la propuesta? Mira, Raimundo, tiene un antecedente. Cuando el presidente Peña Nieto era electo, fue a París, a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. A la UNESCO. No, a la OCDE. ¿Te recuerdas? A la OCDE. Unos meses, esto fue 3 meses antes de tomar protesta, el 1 de diciembre, él dijo de manera muy clara: en mi propuesta de gobierno está una, no así, pero sí dijo una reforma educativa, y como pilares las recomendaciones de la OCDE. No son tan malas, Raimundo, porque tenemos que ser realistas. Si no logras crear un programa académico acorde a la demanda del mercado laboral y entregas una generación que carece de fundamentos en matemáticas, en ciencias, en gramática, los condenas a un futuro incierto. Entonces el Ejecutivo electo ahí fue consciente. Con el tiempo, el grave error, y ahora que veo las gráficas, mi estimado Raimundo, veo a la titular del Instituto Nacional de Evaluación. Así, no sé si tengamos esa fotografía ahí, que es una fotografía muy interesante. Vamos a ver si nos la pone nuestra producción, porque sí está ahí Silvia Smelkes. Correcto. Ahí está, a la izquierda del secretario. Entonces, ella planteó que era rigurosa y no se puede dar marcha atrás a la evaluación, porque esto permitiría mantener los viejos vicios
que prevalecieron antes de la reforma aprobada en el 2013. Oye, Federico, a ver, ya que acá esta fotografía, antes de regresar al modelo, me llama la atención que a la derecha del secretario esté el gobernador de Oaxaca, Gabino Cue. A la derecha del gobernador Gabino Cue está, me parece absolutamente natural, el presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Díaz. Pero ¿no te llama la atención que esté el gobernador Gabino Cue precisamente en esta presentación? Precedido de la dimisión de su titular del IEPO. O del cese. Que al final es lo mismo. Sí, pero interesante porque la coordinadora magisterial, su sección 22, es la fuerza más sólida dentro de la disidencia magisterial. Unos 70,000 maestros de la sección 22 están incorporados a la disidencia magisterial. Y sí, el gobernador Cue, así públicamente, así como Juan Díaz a nivel privado, le fueron diciendo durante todo el tiempo que ha estado Aurelio Nuño al frente de la Secretaría de Educación Pública, y en el caso de Gabino Cue y de Juan Díaz, previo al secretario Emilio Traifet, que no se podía hacer una evaluación de tabula rasa, que sí tenía que haber una regionalización, que sí a la evaluación, pero que no se podía estar planteando una evaluación en los mismos términos en todo el país, como si hubiera una simetría sociocultural, socioeconómica, hasta política en este país, Federico. Oye, Raimundo, y es que en el 2013 las instancias gubernamentales ofrecieron en 10 foros incluir este tema, la regionalización de la evaluación, pero no lo cumplieron. Bueno, esto es algo, nos dice, bueno, ¿y por qué se van al pasado? Porque este resultado, lo que presentó ayer el secretario de Educación, es resultado, yo decía, de 2,000 foros y más de 14,000 ponencias que se hicieron durante los primeros 5 meses del año pasado. Y eso es lo que tú preguntabas y sacabas de las leyes secundarias y el artículo transitorio de la reforma educativa, que no es legislativo, pero que tenía que ver con este modelo educativo, que no lo hizo el secretario Traifet. Es decir, todo lo que se hizo, este anuncio de ayer debió de haber sido un anuncio de hace un año, no un año después, tras todo lo que hemos estado viviendo durante todos estos meses. ¿Cuál fue la razón por la que no se presentó esta propuesta de nuevo modelo educativo hace un año, después de los foros? No lo sabemos. Pero lo que se vio ayer no es resultado de un trabajo que se haya hecho en la Secretaría de Educación Pública en el último mes. Es resultado de aquello que se hizo durante 5 meses en el primer semestre del año pasado, que no lo hizo. No lo presentó ni el secretario Traifet, ni tampoco lo presentó el secretario de Educación, Aurelio Nuño, una vez que ya llegó a ese cargo. Bueno, ya se hizo, se va a presentar o se va a llevar una vez más a debatir nacionalmente en las próximas semanas para poder determinar si finalmente sí va o no va. Hay cosas interesantes que vienen en este nuevo modelo educativo, como es la posibilidad de que los maestros, hasta en un 20%, puedan decidir qué le dan a los alumnos. Es muy interesante porque les dan un rango de autonomía a los maestros para que, en función de su contexto, puedan decir, bueno, vamos a dar este tipo de matrícula hasta en un 20%. Sujeto a su aprobación, ¿eh? Sujeto a aprobación, claro. No es de una o dos fuera. No es de que se me ocurre, ¿qué tal si les damos la lectura de Playboy? No, o sea, eso no va a suceder. Y la otra es que están incorporando algunos temas que me parece muy interesantes en la currícula. Uno que seguramente va a haber un debate, que es la obligatoriedad del inglés. Me parece que el inglés sí tiene que ser algo ya metido de una manera obligatoria en las primarias. ¿Por qué razón? Porque la sociedad del conocimiento habla en inglés. Toda la información que hay, ese es el idioma universal. No pueden estar los niños mexicanos sin una herramienta como es el inglés. Esto no quiere decir que desaparecen otro tipo de lenguas, se mantiene el español y también se mantiene
como obligatoria sus lenguas indígenas. Ahí está el tzotzil, ¿eh? Sí, no se eliminan las lenguas indígenas, no se elimina, por supuesto, el español, se les añade el inglés como esta herramienta para el mercado laboral al cual se van a enfrentar estos niños en 20, en 30 años en un mercado mucho más competitivo. Y la otra también que me llama muchísimo la atención y lo celebro, es que les vayan a dar ajedrez ya como una materia obligatoria en las primarias. Se pensará, bueno, ¿y por qué les dan ajedrez? Porque el ajedrez es un gran ejercicio para estructura mental, para pensar, para reflexionar, para analizar, para estar viendo no la jugada en sí mismo, sino también estar desarrollando todo un planteamiento hacia adelante. Es un poco, voy a utilizar la metáfora de la sociedad del conocimiento, es lo que hay sobre el tablero y cómo se aplica lo que se tiene sobre el tablero para alcanzar un objetivo. Decía Bobby Fischer, el ex campeón mundial de ajedrez, que este es el mejor método para el aprendizaje de las matemáticas, que en nuestros tiempos, Raimundo y de servidor, pues fue un gran obstáculo para nuestro desarrollo profesional. Claro, no se oculta, exactamente. Y la otra es la robótica, es decir, van a meter a los niños también a lo que es el mundo, a lo que implica todo lo que tiene que ver con esta no es una corriente, es una forma ya de vida, es una forma de aplicación, de trabajo, es una forma de cómo, en qué contexto están trabajando las sociedades industriales. Entonces sí creo que son muy buenos elementos estos tres que se vayan a incorporar. Vamos a ver qué es lo que resulta de este nuevo modelo educativo, o vamos a ver qué resulta de las discusiones sobre este nuevo modelo educativo. De esta última observamos 70 años de rezago frente a Japón. 70 años de rezago frente a Japón. Bueno, para añadir el optimismo, Federico, esta es la primera revisión al modelo educativo desde 1992. 1992. ¿Hace cuántos años? Hace 25 años. Cuando el Baester Gordillo se encontraba en la plenitud. Bueno, lo que hacen algunos países como Singapur, de plantear su modelo educativo como eje de su desarrollo a 25 años, y en 40 años cambiaron el destino de Singapur, aquí teníamos 25 años de no haber hecho absolutamente nada. Y forma parte de un acuerdo de los 9 países restantes que junto con Singapur forman parte de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, ASEAN, que adoptaron ese modelo. La educación como pivote del desarrollo, que tuvo este anuncio, reacciones y opiniones encontradas. Vamos a ver la discusión que comenzó en los primeros minutos de haber presentado el nuevo modelo educativo. El nuevo modelo educativo fue presentado por la Secretaría de Educación y, como ya lo había anunciado, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lo rechazó. La disidencia magisterial argumentó que desconocen el contenido del modelo, además que no fueron consultados para la integración del mismo, por lo que vislumbran un fracaso. A pesar de ello, la CENTE no abandonará la mesa de diálogo con autoridades hasta que se abrogue la reforma educativa, informó Enrique Enríquez, secretario general de la sección 9 de la coordinadora. Salvador Campos, secretario de la sección 1 en Morelia, reiteró que no apoyarán la nueva estrategia educativa porque solo se tomó en cuenta el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En caso contrario, la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, la Canacintra, mostró su respaldo al modelo educativo porque ayuda a mejorar la educación en el país. Por supuesto que la educación se tiene que adecuar, no podemos seguir con modelos de hace 20 años que permiten obtener a los fósiles que luego tenemos en las escuelas y que la verdad no sirven para nada de este país. Me parece que tenemos que ir por una reforma que impulse el desarrollo y el crecimiento de nuestros jóvenes. Silvia Schmelkes, presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, indicó que revisarán y valorarán la propuesta de la SEP y celebró que el modelo educativo esté al escrutinio social especializado. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. Muchas palabras todavía, ¿verdad? ¿Es responsable o no ese modelo post-revolucionario que, por ejemplo, Raimundo, otorgó el pase automático para las normales a los trabajadores?
¿Con qué objeto? Y en el caso de los campesinos, pues un sistema suave para su alfabetización. Ahí está el origen de esta problemática. A ver, y ya que lo planteas, ¿y cuál era la otra opción? Pero un Estado paternalista que surge del caudillo. Así era el mundo. Acuérdate, veníamos del Imperio Otomano que se dislocó. Era la primera parte del siglo pasado. Vino la Segunda Guerra Mundial, vino un modelo económico después de la Segunda Guerra Mundial, de donde surge Bretton Woods, pero sobre todo surge el Estado benefactor. Si era un Estado paternalista, esto cambia a finales de los 60, principios de los 70. Quizás aquí no es el Estado paternalista, sino que hicimos todos nosotros aquí en México, que no fuimos cambiando como fue cambiando el mundo. A lo mejor no es un asunto del Estado paternalista, sino por qué no hicimos los ajustes que hizo nuestra clase política para haberse empantanado durante tantas décadas en una evolución. A lo mejor esa puede ser una crítica un poco ociosa, quizás en este momento. Oye, pero en abono a la coordinadora, no me gustó la expresión de uno de los ponentes. Creamos holgazanes. Eso es exclusión. Y eso tiene una conclusión para que los otros se radicalicen y se entreguen a los istmos, con Verbigracia, Chiapas. Sí, cuando dice creamos holgazanes, entonces ¿quiénes son los holgazanes? ¿Verdad? Uno tiene que preguntar. Y sí se van a poner el saco. No, porque se va a decir. La arrojan al cesto. No, la coordinadora va a decir, ¿por qué no están diciendo holgazanes? No, es un poco lo que tú estás diciendo. Bueno, ¿qué necesidad tienen de seguir con este discurso? Cuando se ha venido ajustando, se ha venido encauzando adecuadamente, me parece, ya la parte educativa. ¿Cuántas veces dijimos, ¿por qué la reforma educativa todavía no tiene lo esencial, que es, ¿y qué van a hacer con la educación de los niños? Si es una reforma educativa, porque está todavía en la parte de recursos humanos y una parte administrativa y una parte laboral. ¿Dónde está el modelo educativo? Pues ya tenemos aquí una propuesta que se termine de afinar con estos nuevos foros que va a haber en el país en las próximas semanas. Vamos a ver si hoy sí se reúne la coordinadora magisterial con los subsecretarios de Educación Pública, como está previsto que suceda hoy, o que de plano tengan este tipo de rompimiento y que digan, no vamos a ir a la mesa. Mi sentir es que sí se van a presentar en la mesa, más allá de que estén presentando este tipo de objeciones. No va a terminar la discusión, porque ahora lo que seguramente vamos a estar viendo es que se recicle un nuevo una de las críticas o de los señalamientos que se ha venido haciendo por parte de la coordinadora y de algunos grupos políticos interesados que dicen se quiere privatizar la educación. Y esto es precisamente lo que ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, salió rápidamente a atajar. Vamos a ver lo que dijo el secretario de Gobernación. En la antesala de que se instale hoy la tercera mesa de diálogo, que será de carácter social, con motivo del prevaleciente conflicto magisterial, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reiteró que la reforma educativa no busca privatizar ni castigar. Déjenme decirlo también, para el gobierno de la República la reforma es un avance, una mejor educación hacia las niñas y los niños. Es una mejora para las maestras y para los maestros, porque no se va a correr a ningún maestro mientras se cumpla con lo que se tiene que hacer. Desde Guerrero, donde encabezó una reunión de seguridad, el funcionario recordó que en cuestión de la ley educativa, el gobierno federal seguirá con apertura a interactuar con los maestros disidentes. Esa es la disposición del gobierno, pero tiene que haber en un diálogo acuerdo de partes, disposición de las mismas. De parte del gobierno federal seguirá, pero sí cuidando que no se afecten los derechos de los demás. Ante la remarcada insistencia magisterial por derogar la reforma, el secretario aseveró que no es un asunto de voluntades. Subrayó que no es una decisión que esté en su poder, por lo que destacó la disposición que mostró la semana pasada la Secretaría de Educación Pública respecto a la revisión de las evaluaciones por medio del diálogo. Regresamos con nuestros analistas a la mesa de El Primer Café. La mesa social en la Secretaría de Gobernación. ¿A dónde nos va a llevar a la mesa social? Pues quizás a lo que es la zanahoria. ¿Cómo van a transferir recursos a los
a la disidencia magisterial en la Cuenca del Sur, la Cuenca del Descontento, así como también algunas organizaciones sociales que han participado en las movilizaciones, particularmente o muy notoriamente en el enfrentamiento con la Policía Federal en Nochixtlán el 19 de junio, y que muy probablemente, ya lo iremos viendo, Federico, se vayan a ir transfiriendo recursos económicos a través de programas sociales. No lo sé. Estoy planteándolo sobre la mesa porque esta parte de orden social que tendrían que estar negociando los maestros con los maestros disidentes con la Secretaría de Gobernación en un campo social. Si ese no es su tema se supone que es la educación. Le meten por supuesto lo político, lo jurídico y lo social, que al final de cuentas eso es lo más importante para la disidencia magisterial por encima de la educación. Raimundo, me parece que es el momento adecuado de conocer cuál es su propuesta de reformar el plan de estudios vigente. Y ahí las partes gubernamentales no han sido justas con la 22 y con la CENTE, la coordinadora, en su conjunto. Vamos a escucharlos, pero no he visto a la fecha ni a Núñez ni a su comité o a su colegiado. Está preso, Rubén Núñez. No, oye, pero pues, a través de lo virtual. Han planteado dos temas. Ajá. Uno es el modelo de evaluación de los docentes que se va a revisar, y el otro es que no se permita que las universidades privadas o las universidades públicas, que esa es la parte de la privatización, también puedan educar maestros y que se mantenga en lo que tú llamas, Federico, el paternalismo, de que son las normales, las únicas que pueden aportar maestros para las primarias. Esos son temas centrales que tienen ellos. Y el tercero es la regionalización. Es decir, hay dos temas que sí están reconocidos y que se están trabajando: regionalización y evaluación de los docentes. Hay un tema que todavía no está planteado y es si se mantiene dentro de la ley que ya toda institución de educación media y superior, institución superior, puede preparar a maestros de primaria, que hasta antes de la ley promulgada esto no era posible y eran únicamente las normales mexicanas las que podían aportar toda esta reserva de capital humano para las primarias. Retomo el tema de regionalización y señalo, no es lo mismo la evaluación de Chilapa que los del Valle de México. Nada que ver, efectivamente, por tantas asimetrías que hay entre estas regiones. Y pues ahí es lo que estamos viendo hacia la evaluación. Ahí sí se movió el gobierno federal, se tuvo que mover el gobierno federal para decir, vamos a revisar el modelo de evaluación de los docentes y vamos a revisar la regionalización sobre este proceso. Y la coordinadora advertía también de una especie de modelo de cogestión que es aplicable a la Europa nórdica en materia de educación, sí, pero en Chilapa... Sí, no, también es cierto. La cogestión, que es un cogobierno realmente, es, pues, ¿por qué no nos vamos una etapa previa a los municipios autónomos del EZLN? ¿Verdad? Es un poco lo mismo. Eso no va a suceder. La garrucha allá en los Altos de Chiapas. No va a suceder porque la reforma educativa pretende, y ese es el planteamiento original, que la Rectoría de la Educación regrese al Estado mexicano. La cogestión es volver a entregar una parte de la Rectoría de la Educación. Eso no creo que vaya a transitar de ninguna manera. Ya son, Perico, las 4 de la mañana. Así estoy yo esta mañana. Ya son en el Pacífico. Es que es mi hora, iba a decir GMT, no, mi hora es de Hawái. Son ya las 7 de la mañana con 47 minutos. Vamos a hacer un corte y regresamos.